6:39 de la mañana, ya estamos listos para recibir, como lo decía en la parte anterior, a Halim Naim, periodista, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. Halim, hemos conversado mucho desde que hace un año se inició esta guerra. El primer invitado sobre la guerra fui yo. Me levantaste de madrugada, Halim, párate que tenemos que hablar del tema. Yo la verdad no estaba dormido, pero fue hace un año justamente cuando conversamos sobre este tema, inició esa guerra y lamento haberme equivocado al decirte que esa guerra iba a ser corta. Te iba a decir eso, te lo iba a comentar. Sí. No habría que analizar solamente por qué se ha extendido tanto, sino en qué punto del camino estamos, porque justamente cuando se cumple un año, bueno, Zelensky trata de buscar apoyo. Sí. Biden dice que jamás Rusia va a tener una victoria ante Ucrania. ¿Cómo ves tú ese tablero a un año? Sí. Yo creo que esta guerra nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas que creíamos imposibles. Ajá. La primera, una guerra en el corazón de Europa es posible, ¿ok? Después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando muchos creían que al terminar la Segunda Guerra Mundial y lo devastador que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, la creación de una organización de Naciones Unidas prácticamente hecha para Europa, ¿sí? Para evitar una tercera guerra mundial, para evitar un conflicto a gran escala, para evitar un conflicto en el seno de Europa que había sido además el escenario de las dos guerras más importantes de la historia, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces parecía imposible que otra guerra, que otro conflicto de alto nivel, de alta magnitud, fuese posible dentro del seno, del centro de Europa. Y justamente lo fue. Rusia y Ucrania es una guerra en todo el corazón europeo, aunque la gente diga, bueno, pero es que Ucrania es más hacia Rusia, Rusia es euroasiático. Sí, pero cuando medimos las dimensiones de Rusia y vemos toda la parte europea de Rusia, ya nos damos cuenta de que sí estamos en el centro de Europa y de que toda Europa está afectada por el conflicto. Eso es lo primero que notamos con el conflicto Rusia y Ucrania. Qué interesante. Sí es posible una guerra en el seno de Europa, luego de dos conflictos tan grandes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y eso habla muy mal de nuestra capacidad como seres humanos de evitar los conflictos, número uno, y número dos, de la capacidad de los organismos internacionales de evitar los conflictos. Esto es algo en lo que yo siempre me detengo, Eduardo. Una organización de Naciones Unidas ausente. La comunidad internacional, el sistema internacional se dio cuenta de que ya ni siquiera hay que consultarle a la Organización de Naciones Unidas. Quedan desnudos. Absolutamente nada. Pero es que tienen artículos que son solo artículos. Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, artículo 7, la Resolución Pacífica de las Controversias. Comencemos por allí. 33 de la Carta de Naciones Unidas. ¿En qué quedó? ¿Con qué solución con qué resolución pacífica? ¿Pero qué han podido hacer estas instituciones? Bueno, por lo menos la cuando Organización Putin dice sigo hacia adelante. Es que la Organización de Naciones Unidas de la concepción ya no puede evitar conflictos. Cuando tú haces un miembro supremo a un país que tú consideras ganador de la Segunda Guerra Mundial, porque es que eso se llama considerar ganador de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es ganador de la Segunda Guerra Mundial? Si en todos los países murió gente. O sea, ya desde allí, desde la concepción, ya no puedes evitar un conflicto. Porque es que el mundo se va moviendo, el mundo es dinámico, el sistema internacional es dinámico, la geopolítica es dinámica. Y cuando ya tú tienes a países que consideraste supremos dentro de la Organización de Naciones Unidas, ahora enfrentados, cualquier discrepancia que exista ya va a ser un veto. Ahora, con respecto a este análisis que haces y la responsabilidad de los terceros, vamos a decirlo así, ¿cómo estás viendo la manera en que los distintos países del planeta, pero especialmente de Europa, los más cercanos, están reaccionando? Porque Zelensky les dice, miren, ustedes no pueden mirar a un lado, de ustedes no pueden ser indiferentes. Ajá. Sí. Esa es una papa caliente. Ahí está el tercer punto. Por eso es que te mencionas, si es posible una guerra en Europa, la Organización de Naciones Unidas queda totalmente en evidencia de su inutilidad de artículo. Tercera, los países europeos, los países aliados de Estados Unidos, realmente sí reaccionan ante un conflicto y realmente sí apoyan de manera directa ante un conflicto sin necesidad de hacer un conflicto adicional dentro de territorio ajeno. Y esto ocurrió. El primer contribuyente de Ucrania se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El señor Boris Johnson se comportó a la altura en su momento. Fue el primero en emitir un comunicado en donde apoyaba a Ucrania a nivel logístico, a nivel armamentístico, a nivel de tanques, a nivel de medicinas.
Eso ya es muy importante. Entonces, claro, cuando revisamos a un Reino Unido que hace lo que hace y a una Europa que está ahora en constante competencia con un Reino Unido que le dijo, ya yo no quiero ser parte de ustedes, Europa reacciona como unión y a través de sus grandes fuerzas, que son Francia y Alemania, hace lo propio. Lo mismo hizo Italia, lo mismo hizo España, y hacen el envío de ayuda importante hacia Ucrania. En un principio Zelensky creyó estar solo. Mucho cuidado con esto. De hecho, las primeras declaraciones, a 2 semanas del conflicto, me volviste a entrevistar y dije, Zelensky ha dicho algo muy interesante. Me están dejando solo. Y realmente, cierto, así es, me están cierto, dejando solo. clave Fueron sus palabras. Sí, señor. Me están dejando solo, y ese me están dejando solo yo creo que marcó un antes y un después en el conflicto, porque ahí empiezan a reaccionar de manera contundente los países, no en contra de Rusia, sino en favor de Ucrania, que son dos cosas distintas, Claro. sobre todo en términos de guerra. Claro. Luego viene un Estados Unidos que envía una cantidad de dinero exorbitante y además un grupo logístico bastante interesante a Ucrania, y Ucrania empieza a ser un país en resistencia, y ahí está el cuarto punto importante. Ucrania es capaz de resistir una guerra. El quinto punto importante, además de que Ucrania es capaz de resistir una guerra, Rusia es capaz de mantener una guerra. Que eso es otra cosa que la gente no creía probable, Eduardo. Como un país que tiene las dificultades económicas que tiene Rusia, que todos la conocemos, la primera cola por comida que se hizo en el mundo se hizo en Rusia. Eso es algo que poca gente sabe. Rusia en sus reiterados conflictos históricos ha tenido grandes crisis económicas y han sido conflictos prolongados. Y este caso no es distinto. Están en una crisis económica severa, con sanciones importantes a nivel internacional, con sanciones financieras. Están perdiendo la guerra económica y financiera, pero están ganando la guerra en armas. Eso es otro punto. Quinto punto, las guerras convencionales todavía están de moda. Ya no es solamente el tema de secretos de Estado, ya no es solamente el tema de correos, ya no es solamente el tema digital, ya no es solamente el tema de drones. Los tanques siguen estando de moda. Las bombas convencionales siguen estando de moda. Los misiles siguen estando de moda. Y no necesariamente con alta inteligencia. Porque lo que estamos viendo que está utilizando Rusia es el resultado de aquella Guerra Fría, en donde Rusia se nivela con los Estados Unidos y se convierte ahora sí en una Guerra Fría, porque dice, bueno, yo tengo la capacidad de acabar contigo y tú tienes la capacidad de acabar conmigo. Un conflicto no es necesario. En esta oportunidad no es Rusia contra Estados Unidos, pero es una Rusia que sabe que de manera indirecta Estados Unidos está involucrada en el conflicto y que es una muestra de fuerza interesante. ¿Qué hago yo con territorio ucraniano anexándolo a mi territorio cuando yo no tengo la capacidad económica de mantener mi territorio? Hoy Rusia vive una crisis económica importante. Entonces ahí están puntos interesantes que tenemos que tener en cuenta dentro del conflicto, que nos hemos dado cuenta. Los subestimados ya no pueden ser subestimados. Ya no podemos subestimar una Rusia que no creemos capaz de tal cosa. Sí es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Los países balcánicos tienen que estar atentos. ¿Qué puede hacer frenar a Putin? Zelensky dice hoy que le parece positivo el pronunciamiento de China, que habla de un plan de paz. Pero ¿dónde puede haber un asomo de, entre comillas, solución a este conflicto? El séptimo punto, que es que la OTAN está más viva que nunca. La gente eso tampoco lo creía. La gente dice, los organismos internacionales no han hecho absolutamente nada. Sí, la Organización de Naciones Unidas se ha mantenido muy distante del conflicto, pero tenemos a una organización del Tratado Atlántico Norte más viva que nunca, y que eso podría significar o el fin del conflicto o el incremento definitivo para entrar en un coma dentro del conflicto. Por ejemplo, es un cuerpo que colapsa al final, ¿ok? Que va a entrar en un proceso muy rudo, en el que la guerra va a arreciar muchísimo, pero eso va a significar el fin del conflicto, y eso es con la presencia de la OTAN, que está más viva que nunca. Y la gente dice, pero es que no hay una acción directa de la OTAN, pero no hay barcos con bandera de la OTAN. Sí, pero las acciones de España, las acciones de Alemania, las acciones de Italia, las acciones de los países OTAN han sido unilaterales de cierto modo, Eduardo. Han sido unilaterales de cierto modo, porque justamente después de una conversación secreta dentro de la OTAN, existen estas acciones unilaterales. La OTAN no está enarbolando la bandera de la guerra, pero sus miembros de manera unilateral están haciendo cumplir los objetivos de la OTAN dentro del territorio ucraniano para acabar con el conflicto Rusia-Ucrania. Porque ¿qué pasa? ¿Dónde ha sido más fuerte Rusia? ¿En dónde le ha costado más a Rusia? ¿Dónde ha tenido mayor fuerza? En el occidente, no en el territorio cercano. El territorio cercano, ucraniano-ruso, es un territorio que es sencillo para Rusia porque la gente inclusive habla el mismo idioma. El tema de Crimea fue muy sencillo para Rusia porque en Crimea hay muchos prorrusos.
En el oriente de Ucrania hay demasiados prorrusos. Pero ¿qué pasa en el occidente? ¿Qué pasa en el oeste? ¿Qué pasa en la frontera con Polonia, que sí es un país OTAN? Es allí donde puede estar el fin del conflicto. Tú no te has metido con un país OTAN, pero ya hay un país OTAN en peligro. Además de Lituania, Letonia y Estonia, que sin duda alguna tienen que estar muy atentos porque también es una deuda pendiente de la Unión Soviética. Halim, el tiempo fue insuficiente. Te felicito por tu brillante análisis propio de este hito que lamentablemente hoy se está cumpliendo, un año de esta situación armada allá en Ucrania. ¿Cuándo vamos a aprender, Eduardo? Así es. es. Que la guerra no soluciona absolutamente Oye, nada. increíble. Y lo que digo allí, lo que digo yo, y ahí tan cerquita, la gente desesperada tratando de salvar vidas debajo de los escombros en Turquía y en Siria, ¿no? Increíble. Así es. Halim, un abrazo, orgullo de los Altos Mirandinos y de Venezuela. Gracias, Eduardo. Brillante, gracias. Joven, profesional, especialista en el área internacional. Feliz de estar contigo, agradecido contigo. Y gran alumno de Julio César, ¿no? Pineda. Así es. Así es que lo veo hoy además. Pero mándale saludos. Nuestro café acostumbrado. Mándale un gran saludo. Halim Naim, periodista magíster en Derecho y Relaciones Internacionales. Volveremos.